de Petróleo. Los diputados siguen con dudas y posiciones encontradas tras el proyecto de ley que busca quitar el monopolio de la refinadora costarricense de petróleo y ponerle candado. El plan se discute en la Comisión de Modernización y Reforma del Estado en el Congreso. Este proyecto tiene problemas de redacción y de técnica legislativa, hay conflicto de intereses entre las instituciones muy importantes a nivel legal. Solicitamos que si la propuesta de ley se mantiene tal cual está, sea archivada. Que la forma en que está redactado este proyecto de ley afectaría al país no solo en términos de pérdida de la institución o de la capacidad técnica ligada a ella, que pues ahí no voy a introducirme porque pues ellos mismos podrán contar cuál es su capacidad técnica, pero también podría en riesgo todo el mercado interno de combustible y su transporte con posibles aumentos y prácticas que afectarían tanto el flujo como el precio final. Que el Recope es un instrumento que ayuda a crear un país más igualitario por dos razones. Uno, primero, porque opera sin fines de lucros y con una eficiencia bastante buena. Y lo otro es porque garantiza el mismo precio a nivel urbano que en el rural. Y eso le permite a las empresas desarrollarse en lo rural igual que en lo urbano. Y eso sería una realidad absolutamente distinta si lo ponemos en manos de privados. Hacer un Recope es como un lema y me parece que es también, pues hasta cierto punto, un espejismo que se quiere vender a la población, porque cuando una conoce, por ejemplo, por lo menos la mayoría de los países de América, bueno, de nuestro continente, particularmente de América Latina, se da cuenta de las enormes diferencias y las enormes deficiencias del sector privado administrando y dando este servicio. El proyecto lo que busca es eliminar el monopolio del Recope, no afectar el resto de la cadena de distribución. Yo entiendo que el acomodo de pasar de un mercado con importador único a pasar a un mercado con 3 o 4 importadores requiere es incómodo ese acomodo para los representantes de la cadena de distribución. Pero el proyecto de ley no pretende de ninguna manera eliminarlos a ustedes, ni mucho menos. Además, la iniciativa de ley prohíbe la exploración y explotación de petróleo en Costa Rica. Los diputados seguirán con el debate en la Comisión Legislativa. Bueno, y a propósito de este tema, Carla Montero, presidenta de la refinadora costarricense de petróleo, expresó que el proyecto de ley para cerrar esta institución, que fue presentado por el diputado Eliezer Feinsack, hará que el combustible en el país sea más caro, pues va a pasar a manos privadas. Nuestro compañero, el periodista José Luis Rodríguez, conversa con la jerarca de Recope. José Luis, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, adelante con la información. Esta semana ha vuelto a las vitrinas un tema que ha venido dándole vueltas al país, o ha venido dando vuelta en el país desde hace varios años, el cierre de Recope. Y estamos con doña Carla Montero, que es la presidenta de Recope, y lo que tenemos atrás, por cierto, es uno de los, no sé cómo se le puede decir eso, doña Carla. De los puestos de portuarios de nosotros. Ok, donde se recibe, en este caso, búnker, y más para allá está donde se recibe la gasolina. Correcto, aquí se recibe gas, que se reciben 2 barcos a la semana prácticamente, uno y medio por semana, y todos los productos negros, asfalto, búnker, etcétera. Más para allá está el de los... Más para allá, hacia afuera, está el de los productos limpios, que son diésel, gasolina y jet. Ok, gracias por la explicación y para que la gente supiera dónde nos ubicamos acá en Limón. ¿Por qué es que quieren cerrar Recope? Otra vez, esta vez es el diputado Eliezer Feinsack que presenta un proyecto de ley que quiere cerrar Recope. Esto ya se ha dicho muchas veces, doña Carla, pero ¿por qué lo quieren cerrar? En realidad, bueno, este proyecto de ley pues, no son proyectos nuevos y más o menos para estas épocas, cada 4 años normalmente retoman este tema, ¿verdad? Y es un tema principalmente ideológico. En realidad, perdón que me interrumpa, para estas épocas, en año electoral, antes de las elecciones y para las fechas de abril más o menos, siempre cada 4 años. Qué interesante, ¿por qué? Porque es un tema político, exacto. En realidad es eso. Nosotros lo que fuimos a la Asamblea Legislativa a defender que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, principalmente porque no está basado
en ningún aspecto técnico. Nosotros tenemos estudios en donde se comprueba que tal y como está la cadena de distribución actual con Recope como monopolio estatal y el resto de la cadena como está con las estaciones de servicio, los transportistas y demás, todos regulados por ARECEP, es el modelo más eficiente a nivel de precios. Cualquier otro modelo de apertura, sea parcial o sea total, lo que tenemos es nuestros estudios externos, lo que indican es que lo que harían es un impacto en el precio, o sea, subirían los precios. ¿Quién se quiere dejar la plata, doña Carla? ¿Quién se quiere dejar la plata que se deja Recope? Porque cada 4 años, en año electoral, se da eso, usted me lo acaba de decir, entonces me surge esa pregunta. Lo que nosotros hemos indicado es que el proyecto de ley lo que pretende es privatizar, o sea, pasar de una empresa estatal cuyas utilidades son devueltas o no tenemos utilidades porque se devuelven a los usuarios, ya sea vía tarifas o vía impuestos, ¿verdad?, a un modelo privado en donde empresas privadas X, ¿verdad?, ni siquiera el promotor del proyecto de ley sabe, tendrían el control de toda la operación de importación, almacenamiento y distribución del combustible. Y tendrían esas empresas puertos como estos, entonces tendrían que tener un puerto como estos para recibir el combustible por barcos, sean los negros y los limpios, como usted dice, cada una tendría que tener eso, o utilizarían la máquina, la infraestructura estatal para vender ellos privado. En realidad el proyecto lo que pretende es que cada una de los componentes de Recope, o sea, la infraestructura de importación, la infraestructura de almacenamiento y la infraestructura de distribución se privatice. ¿Quién pierde si se cierra Recope? Los usuarios. ¿Por qué? Los usuarios, porque subirían los precios y además se perdería toda la regulación que actualmente existe. Actualmente Recope, aunque es un monopolio legal, Recope no actúa como un monopolio. La ARECEP fija los precios con base al costo, o sea, solo los costos necesarios para prestar el servicio. Ese es un mito, ¿verdad? La gente cree que Recope es el que pone los precios caros. Totalmente, y nosotros no somos, es la ARECEP. Acuérdense que la tarifa se compone de varias cosas. Uno es el precio internacional, o sea, el costo de adquisición del producto. Otra es el impuesto único, que es una proporción significativa de la tarifa. Estamos hablando entre el 30 y el 40% del total de la tarifa. Y solo un 5-6% representan los costos de Recope. En este caso, por ejemplo, Panamá. A veces uno va a Panamá a la frontera a comprar cosillas, ¿verdad? Y yo voy a echar gasolina en Panamá porque es más barato. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué Costa Rica es diferente? Y en Panamá sí es así, es privado. Obviamente lo tienen por décadas ya. Pero sí, explíquenos eso. Pero digamos que los precios no son comparables por 2 razones principalmente. Panamá es el que más se parece a nosotros en cuanto a calidad de producto, ¿verdad? Entonces sí tenemos, digamos, el mismo tipo de gasolina y el mismo tipo de diésel que se vende. No es cierto de que es mejor el de Panamá y no, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Sin embargo, en Panamá tiene mucho menos impuestos y además no tiene subsidios, ¿verdad? Entonces definitivamente esos 2 elementos son los que hacen diferencia a nivel de tarifas. Y si el precio de los combustibles, ¿por qué lo define ARECEP si no es el que recibe? Eso es una cuestión ya por ley, no es el que recibe el producto. ¿Debería de definirlo Recope, el precio de los combustibles? No. En un modelo de regulación técnico, definitivamente un ente externo, un ente distinto es el que debería regular los precios y fijarlos. Acordémonos de que seguimos siendo una figura de monopolio, entonces en temas técnicos debería ser un externo imparcial, ¿verdad? Que sea el que defina los precios con base en estándares de calidad, en estándares de eficiencia y costo. ¿Podrían ser más baratos los precios en Costa Rica? ARECEP es la que lo define. ¿Cree usted que podría ser más baratos o no? ¿Está justo el precio de los combustibles? En realidad se define con base al costo, ¿verdad? Y como te digo, el costo, el precio final tiene varios componentes. Si estamos hablando de la parte de costo, que es solo el 6% de la tarifa que representa los costos de Recope, nosotros hacemos todo lo posible por
por ganar eficiencias operativas en toda nuestra cadena de producción. Entonces, si nosotros sacamos concursos internacionales eficientes, eso va a bajar un poquito la tarifa, ¿verdad? Y se va a reflejar a los usuarios. Pero el 80% son costos de adquisición, que ya son precios normales del mercado internacional, y el otro 40% son impuestos, ¿verdad? Hay muchos impuestos entonces en Costa Rica, ya eso no lo maneja ya usted eso, ni nosotros ni ARECEP. Ustedes tienen también un proyecto de ley que es más bien para reforzar Recope, para que Recope traiga otros productos también, es así, más bien aprovechar la infraestructura. Correcto. La tendencia a nivel internacional es que vayamos hacia una transición energética, y la transición energética es buscar combustibles renovables, combustibles limpios, combustibles que contaminan menos, o energías que contaminen menos. Recope por ley solo puede importar derivados de petróleo. Entonces lo que le estamos diciendo al país es que si efectivamente queremos movernos rápidamente en esa transición energética, nosotros tenemos toda una infraestructura que el país puede aprovechar con combustibles que son compatibles con los que ya tenemos, con la flota vehicular que ya tenemos, y que haría más eficiente esa transición energética. Hasta más barato podría ser. Hasta más barato, porque ya aprovechamos la infraestructura que tenemos. Ya para terminar, ¿qué tipo de combustibles son? ¿Qué nombres tienen? No sé, etanol, que es el que he escuchado, ¿son así? Sí, digamos, hay alcoholes como el etanol, pero también hay biocombustibles como el biodiesel, ¿verdad? Los combustibles de aviación renovables, el biometano, que es un sustituto perfecto del gas natural, etcétera. Entonces, tenemos N cantidad de tecnologías que están en desarrollo a nivel internacional y que Costa Rica podría utilizarlas. Doña Carla, muchísimas gracias. Pues bueno, estas son las palabras de doña Carla Montero, ella es la presidenta ejecutiva de Recope, de la refinadora costarricense de petróleo, quien dice que sería un error cerrar Recope de acuerdo con este proyecto de ley que está presentando el diputado del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinsack, que le llama la atención que cada 4 años, para esta época, en año electoral, siempre se presenta esto, y que el que perdería es el usuario, porque si se privatiza lo que hace Recope, los precios se irían arriba. Volvemos con ustedes al estudio en Liberia. Muchísimas gracias, José Luis, y a la señora presidenta de Recope por atendernos. 12:13. Continuamos en esta edición de Noticias Trivisión que extendemos